donde quiera que usted se encuentre. Como siempre, es un placer gratísimo, ¿verdad?, estar compartiendo este tema tan importante que en esta ocasión es Jehová de los ejércitos pelea por Israel. Dios, en esta hora te damos gracias porque estás con nosotros y porque nos concedes esta oportunidad de compartir esta consideración bíblico-escatológica, porque nos guías y diriges todas nuestras ideas. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El tema que concierne a esta ocasión es un tema muy importante porque está directamente relacionado con la situación que este día precisamente está involucrando al pueblo de Israel. Y sé lo que estoy diciendo. Todos nosotros, espero que todos nosotros, o cuando menos la mayoría, estemos al tanto de lo que está pasando en Israel. Aunque dicho de una manera diferente, pues sí tendríamos que decir que de hecho Israel prácticamente nunca ha dejado de ser perseguido, de ser agredido por las naciones. Y bueno, el tiempo que Israel está viviendo al presente es algo que ya es común, que es algo muy normal, entre comillas. Pero eso que ha pasado con Israel vamos a citar aquí para ubicarnos solamente en un tiempo, desde su nacimiento como nación, en mayo del 48 para acá, pues es algo que usamos sencillamente para acentuar una época, pero de hecho el pueblo de Israel pues ha venido dejando un rastro de sangre por la agresión de tantos y tantos en contra de Israel. Pero el título de esta ocasión es precisamente Jehová de los ejércitos pelea por Israel. Y usted puede decir, bueno, pues si pelea por Israel, entonces a mí qué, pues a usted todo y a mí todo. Porque Israel es el reloj profético de Dios. Aquí en México, en algunas ocasiones se usa una expresión que es la siguiente. Cuando hablamos de los problemas que está enfrentando Estados Unidos en diferentes áreas, en diferentes aspectos de su vida política nacional, y en todas las áreas y en todos los aspectos, y nosotros decimos, ok, eso está pasando en Estados Unidos, pero nosotros estamos en México. Entonces ahí es donde entra esa afirmación que dice que cuando a Estados Unidos le da una tosecita, a México le da una neumonía cuata, ¿no? O sea, pues obviamente que nosotros entendemos que Estados Unidos, con todo lo que aplique y con todo lo que ya sabemos que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, de cualquier manera, pues no hay nivel de comparación hablando de un país a la altura de Estados Unidos con un país como México, ¿verdad? Es sencillamente aceptar las realidades de la vida. Sí, claro que entendemos la situación única, exclusiva, que nunca habíamos visto con respecto a Estados Unidos, pero de cualquier manera, el ejemplo, al menos hasta este día, me sirve a mí para hacer la comparación entre Israel y el mundo. Lo que pasa en Israel es sumamente importante para los tiempos finales que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que pronto viene
el inminente arrebatamiento de la iglesia, y entonces viene el próximo evento en el calendario profético de Dios, que es el inminente arrebatamiento, que bíblicamente inicia Daniel 9:27 con la firma del tratado entre el pueblo de Israel y el anticristo. Bien, basándonos entonces en la suma importancia de Israel en la historia y en la profecía, es que ahora nos abocamos a la consideración bíblico y escatológica titulada Jehová de los ejércitos pelea por Israel. Fíjense que Dios en su palabra nos ha dejado ver algunos de sus nombres. Y es muy detectable en la Biblia cuando para referirse a Jehová, el único Dios, se usa esa expresión, esa manera, ese vocativo para referirnos a Él, Jehová de los ejércitos. Solamente que aquí, en esta ocasión, estamos nosotros acudiendo a Jehová de los ejércitos precisamente porque estamos hablando de tiempos donde las guerras en que se está viendo ya inmiscuido el pueblo de Israel son guerras altamente fuertes, poderosas, peligrosas, guerras pues por demás altamente proféticas, pero yo quiero que durante todo el tiempo que nosotros estemos manejando esta consideración, bíblico-escatológica, tengamos en nuestra mente el título, Jehová de los ejércitos pelea por Israel. Y ya saben que para hacer cualquier consideración bíblico-escatológica tenemos que tener una justificación escritural. Y por supuesto que en esta ocasión no es la excepción. Porque si no tenemos justificación escritural, entonces no tenemos nada. Porque estas consideraciones que son de una cualidad profética, pero en un sentido altísimo por el día que estamos viviendo, pues claro que sí, eso es necesario, esencial y totalmente pertinente. Entonces comparto con ustedes la justificación escritural que nos ayudará en este caso para desarrollar nuestro tema. Jehová de los ejércitos pelea por Israel. ¿Y saben qué? También pelea por su iglesia, también pelea por nosotros, claro que sí. Si usted tiene una Biblia, le ruego que vaya siguiéndome para ver que todo está debidamente en la palabra. Y bueno, pues yo estoy usando la Biblia de estudio del expositor textual y comentada del equipo de trabajo del hermano Jimmy Swaggart. Excelente Biblia y totalmente recomendada. Entonces, bueno, aquí está. Siempre tenemos que estar diciendo, ¿verdad?, cuál es la obra que estamos citando. Y bueno, esa es la Biblia que yo voy a estar usando. Pero usted puede leer su Biblia y por supuesto que estamos considerando lo mismo, pero en diferentes Biblias. Bueno, o si usted tiene esta misma, pues qué bueno. Bien, vamos entonces a nuestra justificación escritural. Capítulo 3 y último del libro de Joel. Porque acuérdense que toda la Biblia está interrelacionada y entonces ahora tenemos aquí el capítulo 3 y último de Joel. Cuando nosotros estamos hablando del capítulo 3 del profeta Joel, recuerden que estamos hablando de 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces nuestra primera idea preponderante, base fundamental, es que Judá y Jerusalén ahora los vamos a observar restaurados. Tanto sufrimiento, tanto golpe, tanto robo, tanta agresión de las naciones, de los países, de los pueblos contra Judá y contra Jerusalén. Y fíjense que aquí estamos hablando de un mensaje al que le estamos adjudicando una fecha de 8 siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos estamos ubicando en el año 800 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí la idea en nuestra justificación escritural es clara: Judá y Jerusalén restaurados. Y miren, antes de iniciar, yo quiero decirles a ustedes esto. Usted puede decir, bueno, sí, Judá y Jerusalén restaurados, ¿y yo qué? Bueno, Dios en este momento también quiere restaurarnos a nosotros totalmente. Yo no sé cuál sea el problema de usted y no sé qué es lo que está destruido o resquebrajado en su vida, si tiene que ver con su intelecto, con su sentimiento o con su voluntad. Sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Y que si el semáforo ya está en rojo fosforescente y que si ya no puede salir y que si se enfermó tal o cual persona. Tantas cosas que vienen y que están agrediendo a las personas. Bueno, esto que estamos diciendo que Dios hace por Israel, claro que lo hace también por la iglesia, claro que lo hace también por usted. ¿Y cuál es nuestra parte? Pues nuestra parte es tomarnos fuertemente de la mano del mismo Jehová de los ejércitos, porque Él también pelea por nosotros, pero necesitamos para nuestra propia paz, para nuestro propio resguardo, para nuestra propia seguridad, pues pedirle a nuestro Señor Jesucristo que lo sea sobre lo que pensamos, sentimos y lo que hacemos. Porque eso es lo que nos capacita para ser arrebatados en el inminente arrebatamiento, si es hoy, o para ir directamente al cielo si el Señor en esta hora pidiera nuestra vida, es decir, que muriéramos. Así que el señorío de Cristo. Cuando nosotros vemos el primer versículo del capítulo 3 de Joel, leemos: pues he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Miren, este capítulo sigue el capítulo 2, es decir, el anterior, sin ninguna pausa. En este, el Espíritu describe la liberación futura de Israel. Es decir, los juicios de las naciones que la oprimieron, a Jerusalén, al pueblo de Israel, la ascensión sobre el trono de Jehová en Jerusalén, en lo que ya en quien ya hemos estudiado con anterioridad, la vindicación de su pueblo antiguo, la destrucción del ejército del anticristo, la gloria moral de Jerusalén. ¿Cómo ha sido avergonzado ese pueblo? Bueno, pues también estamos hablando de la gloria moral de Jerusalén. Su designación como el centro de bendición de la tierra. Fíjense que no hay, podríamos decir que casi no hay, por decir que no hay, pueblo que no haya codiciado Israel. No ha habido potencia mundial, imperio mundial, que no haya codiciado a Israel. ¿Por qué? Pues porque ellos observan que tienen la bendición de Dios. Sin embargo, cuando nosotros decimos que la designación de Israel como centro de la bendición de toda la tierra, pues estamos hablando de cosas mayores.
Entonces, cuando nosotros observamos lo que pasa con Israel, estamos siendo prudentes porque nos está señalando con mucha claridad cómo es que Dios trabaja con el humano, porque Él escogió a Israel para por medio de ellos salvar a toda la humanidad. Y aquí en el versículo 1 de Joel, también podemos observar la futura fertilidad maravillosa de la tierra de Israel. ¿Ustedes recuerdan aquel versículo en el Antiguo Testamento cuando los espías fueron a ver la tierra prometida y que decía, o dice, mejor dicho, que entre dos hombres llevaban cargando un racimo de uvas? Imagínense cómo era ese racimo de uvas en la tierra prometida. Entonces aquí estamos diciendo que nos estamos refiriendo a la futura fertilidad maravillosa de la tierra de Israel. Dice el versículo 1, en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Es un modismo hebreo para hablar de la restauración perfecta y maravillosa que viene para la tierra de Israel. ¿Y saben qué? Cuando nosotros estamos hablando de esa restauración y de esa bendición, por supuesto que también estamos hablando que cuando hablamos de la iglesia, imagínense ustedes que en el mismo momento que muere un cristiano, inmediatamente va al cielo. Pues esa es una salvación totalísima e integralísima. Pero igual, cuando sea el inminente arrebatamiento, en una fracción de segundo nos va a cambiar la vida. Pero mientras estamos aquí de este lado del cielo, Dios pelea también por Israel y por nosotros. Y nuestra parte es dejar que Él sea Señor sobre nuestra vida para ser excelentes mientras estamos de este lado del cielo y luego seguir con lo que viene, que lo que viene es maravilloso, pues para Israel como aplique y para la iglesia como aplique. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Jehová de los ejércitos pelea por Israel y pues también por nosotros, entonces nosotros damos por sentado que parte de esa pelea por Israel, claro también por nosotros, implica un juicio sobre los enemigos de Israel, sobre los enemigos de la iglesia, sobre los enemigos nuestros, quienes somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 2 nos aclara mucho más la idea de los juicios sobre nuestros enemigos, sobre los de Israel y sobre los de la iglesia, como aplique. En el versículo 2 dice, Joel 3:2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, juicio de las naciones, juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, se ha hablado muchísimo que cuando se firme el pacto de Israel con la muerte, es decir, con el anticristo, que uno de los detalles preponderantes es una línea de pensamiento muy fuerte que se maneja, que eso va a ser en función del repartimiento de la tierra de Israel. Y eso en sí mismo es un punto de gravedad. Miren, los enemigos de Israel tienen abundancia, mucha abundancia de tierra. Israel tiene un granito, como un granito de arena, y eso también lo quieren partir. Entonces, eso de repartir la tierra de Israel, pues es un asunto que nosotros estamos trayendo a colación aquí
en el juicio sobre los enemigos de Israel. A quien, fíjense, y de Israel mi heredad, versículo 2 del capítulo 3, a quienes ellas, quienes las naciones, esparcieron entre ellas y repartieron mi tierra. Cuando el versículo 2 del capítulo 3 de Joel dice, reuniré a todas las naciones, se refiere a soldados de muchas naciones del mundo que asistirán y apoyarán al anticristo en sus esfuerzos para destruir a Israel. No importa los planes de esta gente, el Señor será quien los reúna a todos. Hasta creen que ellos son los creadores originales, pero esos son situaciones que Dios sencillamente en este pasaje que estamos considerando como justificación escritural, le estamos adjudicando una fecha de 8 siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que está dentro del control de Dios. Entonces, no importa los planes de esta gente que se está uniendo, según ellos, para ir a asesinar definitivamente a Israel, el Señor será quien los reúna a todos, como lo especifica Joel 3:2. Y las haré descender, sigo en Joel 3:2, al valle de Josafat, corresponde al valle de Megido. El nombre Josafat significa Jehová ha juzgado. Las palabras, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, se refiere a la segunda venida del Señor, segunda fase, segunda parte de la segunda venida propiamente dicha, porque la primera parte, la primera fase es el inminente arrebatamiento 7 años antes, que es el que estamos esperando ahorita precisamente, el arrebatamiento de la iglesia. Pero recordemos que aquí en Joel 3:2, pues estás haciendo alusión a la segunda fase o segunda parte de la segunda venida propiamente dicha. Entonces, claro, se refiere a la segunda venida del Señor cuando Él luchará, cuando Él peleará como una vez luchó en el día de batalla. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Pues a Zacarías 14, del 1 al 3, que los invito a que lo vean ustedes solitos más detenidamente. Para nosotros pasarnos al 3, donde dice Joel 3:3, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera, por una prostituta, y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces son graves las cosas que las naciones han hecho contra Israel y hasta ahora lo siguen haciendo, pero Jehová de los ejércitos pelea por Israel. La idea de este versículo 3, si me pueden seguir ahí, habla una vez y para siempre. Aunque las declaraciones aquí en el versículo 3 específicamente corresponden al anticristo venidero, cuyo reino se le ha otorgado o permitido, ha permitido para la segunda parte de la segunda semana de Daniel, misma que todavía no ha iniciado. Claro, específicamente las declaraciones corresponden al anticristo venidero y por consiguiente a la batalla del Armagedón, donde terminará la semana 70 de Israel, o la 70ª o la profética. Todavía el Espíritu Santo se está refiriendo a todas las edades y a todos los tiempos. En otras palabras, Él está diciendo que ya terminó ese trato para Israel.
¿Ustedes creen que Dios no tiene en su memoria cada cosa que se ha hecho contra su pueblo? Claro que sí, claro que sí. Y la semana 70 viene precisamente para cerrar ese trato de Israel, de Jehová de los ejércitos, de Dios mismo, con su pueblo Israel, con broche de oro. Acuérdense, cuando todo Israel será salvo. Entonces, en el versículo 4, Joel nos dice, bueno, Dios a través de Joel, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Palestina? Voy a repetir esto. Y todo el territorio de Palestina. ¿Queréis vengaros de mí? Fíjense, Dios mismo, ese mí, que es un pronombre personal que está sustituyendo nada más y nada menos que a Jehová de los ejércitos, está en esa interrogante que Dios le está haciendo a Palestina. Porque si fuera un adjetivo posesivo no tendría acento y dijera, por ejemplo, mi casa, mi carro. No, aquí no es un adjetivo posesivo, es un pronombre personal que en este caso se escribe con mayúscula porque está sustituyendo nada más y nada menos que a Jehová de los ejércitos, que es quien pelea por Israel y por nosotros también, por la iglesia también y por cada uno de nosotros, más que a veces ni nos dejamos. Déjese que Jehová pelee por usted. No tenemos mejor defensor. Bien, fíjense, esta pregunta es bien ilustrativa de lo que está sucediendo ahora mismo. Usted vaya a las noticias. ¿Yo para qué les voy a comentar en este momento todo lo que está sucediendo con Israel? Como dicen por ahí, si la rueda ya está hecha, ¿para qué la vamos a hacer aquí otra vez? Usted vaya a las noticias de Israel al día y se va a dar cuenta de a qué se está refiriendo la palabra de Dios en Joel 3:3, 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, qué interesante. ¿Qué tengo yo, Jehová de los ejércitos, con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Palestina? ¿Queréis vengaros de mí? ¿Quieren vengarse de Jehová de los ejércitos? Y si de mí, dice Jehová de los ejércitos, se vengan, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Entonces, Jehová de los ejércitos pelea, ha peleado, pelea y peleará por Israel. También pelea por su iglesia, como aplique, y por nosotros si nos dejamos, porque Él quiere pelear por nosotros y a veces nosotros no dejamos que pelee por nosotros. Bien, cuando nosotros estamos viendo este capítulo 4, que es bien ilustrativo de la pelea de Jehová de los ejércitos por Israel, tenemos que tener bien en claro, aquí en el versículo 4, que aunque esta gente, los judíos, en la actualidad están lejos de Dios, bueno, donde aplique, porque hay personas del pueblo de Israel que ya pertenecen a la iglesia, porque ya se han convertido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estoy hablando pues de donde aplique. En la actualidad están lejos de Dios, donde aplique. No obstante, la promesa del Señor, esto es bien importante, aquí en el versículo 4, la promesa del Señor hecha a Abraham siempre es verdad. ¿Cuándo? Siempre. Y las promesas que Dios nos ha dado a nosotros también son verdad siempre. Entonces, hablando específicamente de la iglesia, cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas
Ay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, si el arrebatamiento de la iglesia fuera, aquí estoy hablando de la iglesia. Si el arrebatamiento de la iglesia fuera en este mismo momento, oh, qué belleza lo que viene para nosotros. Cada día usted esté segura, asegúrese de que Jesús es su Señor y que usted está bien, asegurada en sus pensamientos, en sus sentimientos y en los actos de su voluntad. Es decir, está viviendo la vida abundante que solamente Cristo da y que nos prepara para enfrentar la eternidad. Muy bien. Él dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Estamos hablando de Génesis 12:3. Jehová de los ejércitos pelea por Israel. Entonces, todos aquellos que estén enfrascados en una lucha, y estoy hablando a nivel de naciones y a nivel de lo que sea, a nivel de un individuo que esté peleando contra Israel, sepa que está peleando contra Jehová de los ejércitos. Y aquí yo sí voy a usar un ejemplo individual. Sí, claro, estamos hablando aquí de juicio de las naciones en una línea de pensamiento, hablando desde la perspectiva de Joel, pero también nosotros lo podemos manejar de una manera individual. ¿Cómo? Pues ¿cómo? Ustedes recuerdan al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y bueno, no pierdan su tiempo en eso, pero eso quedó registrado en las redes sociales cuando él dijo que desde sus vísceras él maldecía a Israel, o sea, un odio terrible. Lo mismo que está diciendo Irán, que quieren borrar a Israel del mapa. Miren, a Israel nadie lo borra del mapa, porque el mapa completo es de Dios. El punto es que de una manera o de otra las naciones están detectando todo el valor de Israel, toda la preponderancia de Israel, todo lo que significa Israel, y pues la envidia los corroe, ¿verdad? Pero no es cuestión de envidiarlo, es cuestión de adherirse al mismo Jehová que pelea por ellos. Entonces, cuando Hugo Chávez, aquí estoy hablando de un individuo, el expresidente de Venezuela, maldijo como él dijo, y lo dijo maldicho, lo dijo y lo dijo maldicho, porque eso no se dice. Él trajo maldición sobre sí mismo porque en su persona se cumplió drásticamente Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Así que nosotros bendecimos a Israel, claro que sí. La iglesia bendice a Israel, yo bendigo a Israel. Dios ama a Israel y nosotros amamos a Israel y yo también amo a Israel. Pues ustedes saben lo que pasó con Hugo Chávez. Él desde sus vísceras murió porque pues fue fulminado por Dios con un cáncer que acabó con su vida. Así que no es conveniente pelear contra Israel, porque el que pelea contra Israel pelea contra Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué? También el que pelea contra la iglesia y contra los cristianos también pelea, estoy hablando en la línea de pensamiento de la iglesia, también pelea contra Jehová de los ejércitos. 5, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Pues iban y robaban el oro y los objetos preciosos del templo que se había erigido en honor a Jehová de los ejércitos. Y luego, ¿cómo se les ocurría que iban y los metían
en el templo de sus dioses que no son dioses. En otras palabras, cuando gente o naciones o personas tratan negativamente a Israel, hacen lo mismo con Dios. Y también cuando eso se hace en contra de la iglesia, se hace en contra de Dios, porque la iglesia es la novia de Cristo, que será la esposa de Cristo, y la iglesia es Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia pues es el cuerpo. Muy bien. Cuando nosotros vemos esta secuencia de ideas en Joel 3:6, leemos así: y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Es decir, los griegos aquí en el versículo 6 es en referencia al anticristo, quien vendrá, bueno, en una línea de pensamiento que se maneja, pues, de la división de Siria del antiguo imperio romano. Bueno, esta es una línea de pensamiento, pues, muy preponderante que se maneja a ese respecto. Entonces, en el versículo 7, Joel nos sigue manejando esta línea de pensamiento cuando dice: he aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Entonces, las palabras los vendisteis no se refiere necesariamente a venderlos como esclavos, al menos en este caso, sino más bien a los apuros que son forzados como resultado de las acciones del anticristo. Acuérdense que nos estamos centrando específicamente en la acción en la cual se centra el profeta Joel en el versículo 7. Del lugar, sin duda corresponde a Petra. Bueno, esa es otra línea de pensamiento preponderante, a donde Israel será forzado a huir, línea preponderante, pues, sobre los últimos días, en la gran tribulación, cuando el anticristo le declare la guerra de una manera totalmente feroz y abierta. ¿De qué estamos hablando aquí en relación con Joel 3:7? Pues estamos hablando del capítulo 12 de Apocalipsis, que yo le invito a leer de una manera correlacionada con el capítulo 3 de Joel. Entonces, la última frase aquí en el versículo 7 dice que ahora el anticristo será llamado a cuentas. ¿Quién será llamado a cuentas? Según la perspectiva de Joel 3:7, pues el anticristo y todos los que se rebelan contra Dios y contra su voluntad. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos. Joel 3:8. Nación lejana, porque el Señor ha hablado. A ver, ¿quién lo está diciendo? ¿Yo? Claro que no. Joel, pues sí, Joel lo está diciendo, pero es la palabra de Dios a través de Joel, porque el Señor ha hablado. ¿Quién? Pues el Señor, Jehová de los ejércitos. Fíjense que aquí en el 8 es bien clara la idea cuando dice: y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Se refiere a la derrota del anticristo en la batalla del Armagedón, cuando todos los poderes gentiles en ese entonces estarán bajo el dominio de Israel. ¿Bajo el dominio de quién? De Israel, que incluye a los árabes. ¿Okay? Los árabes bajo el dominio de Israel, porque aquí los árabes están simbolizados por los sabeos. Ese es el problema que tienen las gentes con Israel.
pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Aquí el versículo 8, porque en el versículo 8 del capítulo 3 de Joel termina la primera idea preponderante que hemos venido manejando desde el inicio del capítulo 3 precisamente del libro de Joel. Esa idea preponderante que nosotros hemos manejado hasta este momento, pues ha sido precisamente Judá, desde el versículo 1, Judá y Jerusalén restaurados. Y luego la segunda idea preponderante de esta primera sección del capítulo 3 de Joel, pues es juicio sobre los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, estas dos ideas preponderantes que se han enlazado en esta consideración bíblico-escatológica hasta el versículo 8, digamos que es un primer bloque, termina con esta idea que yo quiero dejar ya para ir concluyendo y cerrando esta consideración bíblico-escatológica aquí en el versículo 8. Y venderé vuestros, Joel 3:8, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Se refiere a la derrota del anticristo en la batalla de Armagedón, cuando todos los poderes gentiles, ¿qué poderes gentiles? Todos en ese entonces estarán bajo el dominio de ¿quién? De Israel, del pueblo de Dios. Y esos incluyen a los árabes. Cuando se está dando esta idea preponderante, estamos diciendo que esto de los árabes, que también estarán, claro, están incluidos en todos los poderes gentiles que estarán bajo el dominio de Israel, Joel 3:8, aquí los árabes están simbolizados por los sabeos, Joel 3:8. Muy bien. Yo quiero dejar en su mente para nuestra próxima consideración bíblico-escatológica, si es que el arrebatamiento inminente de la iglesia no se ha llevado a cabo. Acuérdense, una mano, la derecha, palma de mi mano, inminente arrebatamiento, estamos esperando ya. 7 años después, dorso de mi mano, segunda venida propiamente dicha. Okay, por eso yo digo, si es que no ha acontecido el arrebatamiento y nos vemos dentro de una semana, quiero dejar en su mente la movilización para la guerra. Movilización para la guerra. ¿Qué es lo que está sucediendo justamente ahora en Israel? Está la movilización para la guerra, que realmente nunca ha cesado para Israel. Pero cuando nosotros estamos hablando de movilización para la guerra, a la altura de lo que estamos viendo aquí en Joel 3:9, que seguiremos con eso, con el favor de Dios, estamos hablando de una movilización para la guerra que es altamente profética y que nos está diciendo que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, palma de mi mano, porque eso que nos está profetizando Joel tiene que ver con segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicha. ¿Cuántas manos estoy usando? Una. Todo tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero estamos esperando la primera fase, inminente arrebatamiento. Bueno, yo los dejo en este momento pidiéndoles que den la última leída, sobre todo al capítulo 3 de Joel, y que por favor den una lectura completa a todo el libro de Apocalipsis, porque después de Joel
con todo el favor de Dios viene Apocalipsis. Ya dijimos, ¿verdad?, que como un agradecimiento a Dios o en honor a Dios, y que como un agradecimiento a 2 años que cumplimos ya, bueno, eso es en Radio Vida, ¿verdad? 2 años de estar considerando la inminencia del arrebatamiento. Bueno, vamos a hacer una consideración bíblico-escatológica con todo el favor de Dios del libro de Apocalipsis, pero primero terminamos con Joel. Bueno, que Jesús sea y siga siendo su Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer para usted y yo. ¿Para qué? Para estar listos ya para enfrentar la eternidad. Dios le bendiga y como siempre, un privilegio, y que Dios conceda todos los más caros anhelos de su corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios le bendiga y muchas gracias.